Teorías psicoeducativas. Teoría histórico-sociocultural. Con supervisión de la doctora Fabiola Hernández Navarro. Facultad de Psicología, Universidad Veracruzana. Una presentación creada por los compañeros Andrea Amairani del Moral Rangel, Indira García Martínez, Amareli Saori López Avendaño y Giovanni David Méndez Rodríguez. Los temas que abordaremos serán los siguientes. Antecedentes de la teoría histórico-sociocultural. ¿En qué consiste la teoría histórico-sociocultural? Características generales de la teoría histórico-sociocultural. Principales representantes de la teoría histórico-sociocultural. Importancia de la teoría histórico-sociocultural. Principales conceptos que aborda la teoría histórico-sociocultural. Implicaciones educativas del enfoque sociocultural. Limitaciones de la teoría histórico-sociocultural. Ejemplos aplicados en el aula con base a la teoría histórico-sociocultural. Material de apoyo. Referencias. A manera de introducción, esta teoría sostiene que el aprendizaje y el desarrollo humano se dan a través de la interacción social y la cultura. Propone que el lenguaje y las herramientas culturales son fundamentales para la formación del pensamiento, y que el conocimiento se construye de manera compartida antes de interiorizarse individualmente. 1. Antecedentes. Para entender el origen de esta teoría, debemos situarnos en la Rusia postrevolucionaria de 1917, un periodo turbulento, con guerra civil, pobreza y crisis sanitaria. En este contexto, vivió Vygotsky, inspirado tanto por la psicología europea como por la necesidad de comprender cómo el entorno social modificaba la mente humana. 2. ¿En qué consiste la teoría histórico-sociocultural? Vygotsky se centró en explicar las funciones psicológicas superiores, como el pensamiento o la memoria voluntaria. Para ello introdujo conceptos como mediación. Usamos herramientas y signos, especialmente el lenguaje, para pensar y aprender. No actuamos directamente sobre el mundo. Origen cultural del pensamiento. La manera en que pensamos proviene de la cultura. Aprendemos formas de razonar que son socialmente construidas. Internalización. Lo que primero hacemos o entendemos con otros, después lo hacemos solos. Pasa de lo social a lo individual. Importancia del contexto social. Aprendemos en interacción con personas y entornos sociales que moldean nuestras habilidades y significados. Destaca también su enfoque evolutivo. Para comprender un proceso mental, hay que estudiar su historia y su transformación. 3. Características generales de la teoría histórico-sociocultural. Según esta perspectiva, 1. El desarrollo no es solo acumular habilidades sino transformarlas. 2. Los factores sociales y psicológicos interactúan constantemente. 3. El desarrollo implica saltos cualitativos. 4. Cada nueva forma de pensar surge gracias a influencias socioculturales. Piensa. ¿Alguna vez un cambio social, como un nuevo profesor, una nueva tecnología o un grupo de amigos, transformó tu forma de aprender? 4. Principales representantes de la teoría histórico-sociocultural. Uno de los principales representantes de la teoría histórico-sociocultural es Lev Vygotsky. Nació en 1896 en Bielorrusia y, aunque se formó como abogado y filósofo, después de la Revolución Rusa se dedicó a la psicología. A pesar de su corta vida, realizó aportes decisivos, explicó cómo la cultura se convierte en parte del individuo y cómo el lenguaje y la interacción social moldean el pensamiento. Su obra sentó las bases de la comprensión moderna del desarrollo humano. Alexander Luria nació en Rusia en 1902 y murió en 1977. A los 22 años se convertiría en el discípulo de Vygotsky, resaltando así la importancia de las experiencias sociales en el desarrollo de habilidades cognitivas. Uno de los aportes más importantes que Alexander dejó fue el modelo de organización cerebral del cual se propone que el cerebro no funciona como áreas aisladas, sino como un sistema integrado de 3 unidades funcionales, cada una con un papel específico en la regulación de la actividad mental y la conducta. Jerome Bruner nació en New York en 1915, muriendo en 2016 a la edad de 100 años. Jerome Bruner, en sus inicios, quería entender cómo nuestra mente no solo ve, sino interpreta lo que vemos. Es decir, que la percepción no es neutra, sino que está influida por nuestra experiencia, nuestras emociones, nuestro contexto y nuestras necesidades.
En 1947, Brunner realizó un experimento muy famoso junto con Goodman. Les pedían a niños que estimasen el tamaño de monedas reales. Discos de cartón iguales a las monedas. El truco era que, sin que los niños lo supieran, Brunner comparaba cuánto se equivocaban al calcular los tamaños. Encontrando que los niños agrandaban mentalmente las monedas. El valor simbólico de la moneda hacía que su mente la considerara más importante y por eso su percepción del tamaño se alteraba. Mientras más valiosa la moneda, más grande la imaginaban. Para los niños pobres, el dinero tenía mayor valor subjetivo e incluso una mayor necesidad. Esto hacía que percibieran las monedas como más grandes, más importantes. A través de la investigación y la observación, Brunner comprendió que el comportamiento humano siempre está influenciado por el mundo y la cultura en que vivimos. Su trabajo contribuyó a que la psicología se alejara del conductismo estricto y al surgimiento de la psicología cognitiva. 5. Importancia de la teoría histórico-sociocultural. La teoría histórico-sociocultural es importante porque explica que los procesos psicológicos se forman a través de la interacción entre el individuo y la cultura. Como vemos, el desarrollo humano depende de la construcción de significados que compartimos con las personas de nuestro entorno social y cultural. En otras palabras, aprendemos y pensamos gracias a los intercambios, las herramientas culturales y los significados que construimos en comunidad. 6. Principales conceptos que aborda la teoría histórico-sociocultural. Entre los principales conceptos de la teoría histórico-sociocultural encontramos las herramientas y los signos, el lenguaje, la mediación, la internalización, la actividad, la cultura y la zona de desarrollo próximo. Estos elementos explican cómo la interacción social y las prácticas culturales moldean nuestro pensamiento. Todos estos conceptos muestran que el desarrollo humano depende de la mediación cultural, los cambios cualitativos y la influencia social que recibimos desde la infancia. 7. Implicaciones educativas en la teoría histórico-sociocultural. La educación no es un proceso apartado, sino más bien, completamente social. En un inicio, el aprendizaje del niño se da en conjunto con otros, en la interacción con figuras adultas o con habilidades más desarrolladas. Este proceso es fundamental ya que gracias a el niño logra internalizar nuevas habilidades y conocimientos permitiéndole desarrollar funciones psicológicas de mayor complejidad. El adulto funge como mediador, transmitiendo la información y herramientas necesarias, así como ejemplos y apoyo necesario para que la zona de desarrollo próximo, espacio en el que el niño puede realizar tareas con ayuda pero no de forma autónoma. Esto nos guía a una idea central: la enseñanza debe anticiparse al desarrollo. Esto quiere decir que se deben ofrecer el tipo de ayuda y desafíos adecuados para alcanzar nuevas capacidades que no podría lograr por sí mismo. A este proceso se le denomina andamiaje, donde el mediador busca crear un entorno de aprendizaje que guía al niño a poder realizar esas actividades por su cuenta. El rol de estudiantes y el docente en la teoría histórico-sociocultural. Estudiante. En el enfoque sociocultural, el estudiante es un ser social y activo, protagonista de su propio aprendizaje. Construye el conocimiento primero en interacción con otros y después lo internaliza. Su desarrollo está ligado a los contextos culturales donde participa y aprende reconstruyendo significados mediante el diálogo, el trabajo con pares y la interacción con su comunidad. Docente. Diseña estrategias que generen zonas de desarrollo próximo, considera la cultura y los saberes previos del estudiante, y propone retos cognitivos que transformen sus significados. Además, ofrece andamiajes emocionales e intelectuales, diversifica actividades y permite elecciones para favorecer un aprendizaje significativo y guiado. Herramientas y estrategias que emplea la teoría histórico-sociocultural. Mediación social. El aprendizaje se da a través de la interacción con otros, especialmente con adultos o con quienes tienen más experiencia. Andamiaje. El adulto apoya al niño con tareas complejas hasta que pueda realizarlas solo. Signos culturales. Lenguaje. Es esencial para desarrollar el pensamiento y la comunicación. Aprendizaje guiado. El adulto o mediador guía al niño en actividades según su nivel de desarrollo, ajustando el apoyo. Actividades contextualizadas. Las actividades a realizar deben estar relacionadas con la cultura y el contexto del estudiante para ser significativas. Metodologías constructivistas. El estudiante construye su propio conocimiento a partir de experiencias previas y la interacción con su entorno. Enfoque etnográfico.
Reconoce y valora la diversidad cultural de los estudiantes, adaptando la enseñanza a sus contextos y perspectivas. Consideración de saberes previos. Es necesario tener en cuenta los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes para facilitar su aprendizaje. La acción mediada plantea que toda actividad humana se realiza mediante herramientas, ya sean instrumentos físicos, objetos materiales, o herramientas simbólicas, lenguaje, signos, reglas, modelos, discursos culturales. En educación esto significa que el aprendizaje sucede cuando el docente introduce mediaciones que permiten a los estudiantes actuar y aprender de nuevas maneras. Lectura guiada. Trabajo individual de lectura marcada, donde el pensamiento en voz alta será la clave, de tal forma que el lenguaje orienta al pensamiento. Las preguntas reorganizan la atención y la forma de interpretar el contenido. Organizadores gráficos. Organizando la información recabada, los alumnos pueden emplear mediadores tales como signos y el lenguaje. 8. Limitaciones de la teoría histórico-sociocultural. El investigador Michael Collis señala que Vygotsky dejó su teoría metodológicamente poco desarrollada. Nos dio conceptos potentes como la mediación y la zona de desarrollo próximo, pero sin métodos claros para estudiarlos empíricamente. También hay una visión limitada de la cultura. La teoría habla en términos generales, sin explicar cómo las prácticas culturales concretas moldean realmente la cognición. Además, se centra demasiado en contextos escolares. Finalmente, la internalización es poco precisa. El paso de lo social a lo individual está descrito de forma ambigua. Vygotsky no detalló los mecanismos psicológicos específicos de esta transformación. Paul Willis, desde la perspectiva sociológica, critica la falta de atención a las estructuras de poder y la desigualdad. La teoría no analiza cómo la estratificación social y la dominación afectan el aprendizaje. Se mantiene un enfoque escolar céntrico limitado, ignorando el aprendizaje significativo que ocurre en contextos cotidianos fuera de la escuela. Además, subestima la agencia y resistencia cultural, pues la teoría no explica cómo los individuos negocian o transforman la cultura dominante. David Geary, desde la neurociencia, nos recuerda que el cerebro tiene límites. Señala la existencia de limitaciones cognitivas evolutivas. Muchos contenidos escolares, lectura, matemáticas, no se aprenden de forma natural. Requieren habilidades no innatas, por lo que la cultura sola no garantiza el aprendizaje. El rol de las funciones cognitivas superiores es crucial. Aprender conceptos complejos demanda memoria de trabajo, control atencional y resolución consciente de problemas. Estas funciones ejecutivas son necesarias para la internalización. Por lo tanto, la importancia de la instrucción guiada es vital. La educación debe ofrecer enseñanza explícita y estructurada, adaptada a las limitaciones cognitivas humanas. 9. Ejemplos aplicados en el aula con base a la teoría histórico-sociocultural. La prueba de la zona de desarrollo próximo, ZDP. Chaiklin, en 2003, documentó estudios donde niños resolvían problemas sencillos por sí mismos, pero al recibir andamiaje de un adulto, como pistas o demostraciones, podían resolver problemas más complejos, demostrando el poder de la mediación en la ZDP. El lenguaje como herramienta psicológica. Luria, en 1973, documentó que niños con retraso en el desarrollo podían organizar tareas complejas mediante instrucciones verbales de un adulto. Esto mostraba que el lenguaje servía como herramienta psicológica que mediaba la resolución de problemas y promovía funciones cognitivas superiores que no se activaban sin esa mediación. ¿Quieres saber más del tema? Aquí te dejo algunos videos, libros y artículos que puedes consultar si te resultó interesante esta teoría.